La historia de la humanidad ha estado caracterizada por los conflictos. Las guerras, la violación de derechos humanos, la persecución o la pobreza han obligado a millones de personas a desplazarse de forma forzosa lejos de sus hogares. La cifra, que según los últimos datos de ACNUR supera ya los 80 millones, crece cada año. Siria es quien tiene actualmente el mayor desplazamiento forzado del mundo, aunque fue la partición de la India en 1947 la que provocó el mayor éxodo de la historia, con más de 14 millones y medio de personas cruzando la frontera por su condición religiosa. Situación similar es la que hemos vivido hace apenas unas semanas en Afganistán, tras la caída de Kabul a manos de los talibanes. Solo España sacaba del país a casi 2.000 afganos y afganas. Precisamente en España, los aeropuertos han sido la principal vía de entrada de solicitantes de asilo durante el último año. Entre las principales nacionalidades, venezolanos, colombianos y hondureños. En 2020, España concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, la mayoría procedentes de Venezuela. En Canarias, la crisis sanitaria se vio unida a la crisis migratoria. En las islas se requieren políticas migratorias con otra mirada, planificadas y coordinadas, no solo centradas en el blindaje de fronteras, para que no se vuelvan a vivir situaciones como las del último año en los macrocampamentos. Desde los servicios informativos de Televisión Canaria analizamos estos datos, mostrando los rostros y las historias de muchas de estas personas en Cruzar la Frontera. Un reportaje de Beatriz Rodríguez. La peor memoria, malos recuerdos que tengo, pararon los dos trenes, el nuestro y el otro venía lleno de cadáveres. El miedo es salir de casa y no saber si regresa. El miedo es no poder publicar una foto en Facebook donde aparezca el nombre del colegio de tu hija porque te lo secuestran. La esclavitud es un tema intocable. Si alguien habla sobre este tema o se rebela contra la esclavitud, las autoridades le encierran o le matan. Algunas veces desearía volver corriendo, pero cuando escuchas las noticias, sabes que nada va a cambiar. Desgraciadamente no puedo volver a mi vida. Si volviese, sé que me matarían. Más de 80 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante el último año. Entre los motivos, guerras, violencia, persecuciones, desastres naturales o graves violaciones de sus derechos fundamentales. El 85% ha intentado refugiarse en países vecinos, aunque estos casi siempre cuentan con pocos recursos que garanticen una acogida digna. En España, la principal vía de entrada de solicitantes ha sido la aérea. A la cabeza, venezolanos, colombianos y hondureños. Tras la caída de Kabul, España participa en la distribución de los colaboradores afganos, solicitantes de asilo en distintos países de la Unión Europea. Miles de familias viven en un continuo estado de incertidumbre, sin la posibilidad de retornar a sus países y con pocas esperanzas de construir un futuro. Por eso, es fundamental investigar su situación y defender políticas de asilo que garanticen el respeto a sus derechos. Yo trabajaba sobre todo con funcionarios públicos, ¿vale? El derecho funcionarial. En el año 2014 se produjeron las manifestaciones más fuertes en el país porque querían y exigían un cambio de gobierno. Hubo muchas personas detenidas y a través del Twitter hacen un llamado desde una fundación o una organización no gubernamental de derechos humanos a que las personas que estaban en la ciudad donde yo vivía se apersonaran a los cuarteles militares porque las personas estaban siendo apresadas, no se les estaban respetando los derechos humanos y estaban siendo juzgados por tribunales militares.
Tienen a una muchacha golpeándola, chamo. Están golpeando a una chama. Las chicas eran violadas, eran abusadas, eran golpeadas. Cuando tú las llevabas al tribunal, a la audiencia de presentación, no querían decir nada, estaban atemorizadas. Y tú sabías todo el horror que estaban viviendo ellas allá adentro, que no las estaban respetando, que las estaban abusando, que las estaban maltratando. Y fue verme reflejada en la cara de todas esas chicas a las que yo había llevado en alguna oportunidad a presentarse y decir, o sea, ¿esa puedo ser yo? Y en mi experiencia trabajé con muchos policías, justamente tenía un grupo que se dedicaba a la división de homicidios. Y uno de esos chicos, en una oportunidad que yo lo estaba asesorando para la compra de un apartamento, le fue a llevar los documentos y me dijo, yo estoy aquí en tal sitio, justamente en la urbanización donde yo vivía. Y me dice, doctor, ¿usted sabe dónde queda? Y me enseña una dirección y era mi casa. Y yo cuando la vi le dije, ¿qué vas a hacer allí? Y me dice, es que tengo una orden de allanamiento para esa casa. Entonces yo le dije, en mi casa. Y entonces me dijo, doctora, no puede ser, es que yo tengo orden de sembrarla. Y entonces me dijo, mira doctora, pírese de ahí. Yo tuve que salir y los últimos meses yo tuve que vivir como una nómada. Dejas tus recuerdos, tu familia, tus amigos, tu infancia, los lugares donde creció tu hija, donde la viste nacer, donde soñaste que la ibas a criar y donde tenías planes de futuro. Mi esposo y yo teníamos una vida tranquila, una vida normal, estábamos bien y él tuvo que dejar su familia y yo tuve que dejar la mía. El miedo es salir de casa y no saber si regresa. Que el día que al gobierno le dé la gana se puede inventar un expediente, llevarte presa y no vuelves a ver a tu familia. Buenas, ¿qué tal María Fernanda? Buenas tardes. Muy bien. Venga, comenzamos con tu visita de seguimiento. ¿Vale? Seguro. ¿Tu familia? Bien, gracias. Sí, los chiquillos, estupendo. Tremendo. Me alegra mucho. Venga, pasa por aquí, toma asiento. ¿Qué tal ha ido la búsqueda de empleo? Ahí estoy con las páginas que me recomendaron, estoy revisando todos los días el boletín que me envía a hacer. ¿Lo tienes actualizado el currículum? ¿Está todo preparado? Sí. Con respecto a la extensión familiar del niño. Ya me dieron la tarjeta, ya tengo la tarjeta del bebé, me dieron el NIE, todo bien, todo bien. Perfecto, entonces ya digamos que desde el punto de vista documental está todo hecho. Perfecto. Dentro de la realidad migratoria lo que más sensacionalista son las llegadas por costas, pero no es el número más significativo. Por ejemplo, el año pasado en el Estado español pidieron alrededor de 84.000, casi 85.000 personas asilo, que la mayor parte de las personas que solicitan asilo vienen por otras vías. Y otras vías que en ocasiones podemos considerar seguras, como puede ser el venir en avión de un país en el que no exige visado para llegar a España. En el contexto del Estado español, la mayor parte de las solicitudes de asilo son protagonizadas por personas de origen venezolano, seguidas de personas de origen colombiano, incluso hondureño. ¿Qué motivos alegan las personas para pedir asilo? Hay diversos motivos, pero quizás el más característico o el que más nos viene a nuestra mente es el asilo por motivos políticos, por tus opiniones políticas o por conflicto bélico. Pero es que hay otro tipo de razones, por ejemplo, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por violencia de género, por religión, por nacionalidad, y de todos esos motivos hay personas que piden asilo en España. La esclavitud es un problema social que está más que normalizado en nuestra sociedad. Aunque nuestra generación ha logrado acceder a la educación, la esclavitud continúa, la misma que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos. Cualquier persona negra que ha nacido en un país como Mauritania seguirá sufriendo la esclavitud. Cuando no consigues acceder a los centros educativos tienes que buscar trabajo. Comienzas a buscar, encuentras trabajo en alguna casa como sirviente, pero después los dueños te tratan mal o no te pagan. Y cuando quieres denunciar, nadie nos escucha, no tenemos voz. Los que tienen dinero son los que mandan y al final acabamos sin derechos y trabajando gratis, sin cobrar. Cuando hablamos de esclavitud nos repudia nuestra propia familia. Es un tema tabú y el resto de la sociedad puede llegar a matarte. La esclavitud es un tema intocable. Si alguien habla sobre este tema o se rebela contra la esclavitud, las autoridades le encierran o le matan, te eliminan del mapa. Y si alguien pregunta por esa persona, simplemente dirán que ha desaparecido.
La gente piensa que la esclavitud fue abolida y si no lo sabe, desconoce lo que es sentir ser esclavo. Yo lo he vivido y sé lo que es ser esclavo. En los países occidentales piensan que es algo del pasado, que ya no existe, pero desgraciadamente en mi país todavía existe la esclavitud. La prensa mauritana no habla de eso, son bidani, pertenecen a la clase que predomina en mi país y si una persona decide hablar sobre los negros, le dan dinero para que se calle y no hable sobre ese tema, porque a una determinada clase social le sigue interesando que exista la esclavitud. Tanto mis padres como mi familia, mi mujer y mis hijos vivimos en chabolas. No tenemos tierra. Mis abuelos lograron hacer una casa con material de reciclaje. No tenemos agua y cuando tenemos es gracias a organizaciones sociales, pero el gobierno no se acuerda de nosotros. Y si hablamos de asistencia médica, ¿qué te puedo decir? Es pésima. El sistema sanitario está dividido en dos, uno para la clase alta y otro para los pobres. Si enfermamos, lo mejor es morir en casa. A nosotros no nos atienden. Si nos ponemos malos, intentamos curarnos con medicina natural, con hierbas, porque sabemos que en el hospital no nos van a atender. Si una mujer lleva a su hijo al hospital, el médico lo primero que le pregunta es ¿tienes dinero? Y si no tienen, le contesta si no tienes dinero, sabes que lo puedes pagar de otra manera. Si una mujer lleva a sus hijos a un empresario para buscar un trabajo, le contesta igual, que le puede pagar el favor con otra cosa. A nosotros, los de raza negra, nos tratan como objetos, y las mujeres son además de objetos discriminadas. Pues que le dé todo el impulso posible a estos chicos, porque ellos ya no tienen miedo, quieren contar lo que ocurre en su país. Entonces la campaña la empezamos hoy. Claro, ya lleva la gente en Mauritania los últimos 5 años a tope. ¡Salam alaikum! Bien, bien. ¿Mejor el español? Sí, poquito. ¿No hay noticias de papeles? ¿Ma fijaba el Urak? Bueno, poco a poco, ¿no? Somos conscientes de que en Mauritania hay segregación y esclavitud y nadie lo sabe en Europa, en España y en Canarias, que somos vecinos muy próximos. Se hace una abolición de la esclavitud sobre el papel en el año 81, pero no se hace ninguna ley para perseguir la esclavitud. El Estado le dice a las organizaciones internacionales si no hay esclavitud porque la hemos abolido, ya no hay que hacer nada. Cuando la etnia dominante, que es un 20% de la población nada más, tiene la capacidad de controlar la justicia, la política, el ejército y la administración en general. Más recientemente, en torno al año 2007, se hace una primera ley para perseguir la esclavitud, pero no se ha llevado nunca a cabo encarcelar o multar a nadie por hacer esto que ocurre cotidianamente. De hecho, hace poco fue escandaloso cómo una mujer fue dada como regalo de una familia a otra al casar a su hija, como parte de la dote, regalaron una esclava. La clave del asunto puede estar en la documentación de las niñas y de los niños. Entonces, un niño, aparte de sufrir humillación en el colegio, para matricularse en la secundaria es imposible acceder si no tienes documento de identidad, es imposible votar, es imposible tener un terreno, tener una propiedad, es imposible moverte fuera del país y ahí se articule el derecho a la educación y los demás. Nosotros ayudamos tratando de impulsar el expediente de forma que tenga un resultado positivo, en el que se garantice que esta persona recibe la protección internacional. Nosotros entendemos que la situación de esclavitud en Mauritania es un motivo de persecución, es un motivo que encaja en la Convención de Ginebra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vais? Un grupo racial, los árabes blancos, que son los propietarios de los esclavos y utilizan estos esclavos, o bien aratines o bien negros, como quieren. Pueden venderlos, pueden regalarlos, pueden dividir familias.
Son grupos normalmente compuestos de familias extensas que vienen heredando esta condición, en la que es una de las vulneraciones más importantes de derechos humanos. El procedimiento de asilo es un procedimiento complejo, es un procedimiento complicado, en el que tenemos que intervenir de forma especializada en esa atención jurídica para lograr una protección internacional que no siempre se logra. Cuando llegan a España encuentran por primera vez esa libertad que pocos valoramos los que la tenemos. Es un proceso terapéutico que hay que afrontar y desde el equipo psicológico se hace. Si yo me hubiera quedado en mi país, mi futuro sería igual al de mis antepasados, como la vida de mis padres o mis abuelos. Continuaría viviendo en la esclavitud y a mis hijos les tocaría heredar lo mismo. Por eso he decidido emigrar y arriesgar mi vida, para mejorar mi futuro y para intentar darle un futuro mejor a mis hijos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me digas una leche, porfa, desnatada? Sí, sí, desnatada. 1,20. Gracias, hasta luego. Adiós. Qué comodísima, sí, cariño. Venga, yo le ayudo. No, vamos. No, no pasa nada. Ay, mi madre. Cariño, no. No pasa nada. ¿Cómo va a subir con todo ese peso? Hoy por hoy me siento parte de Canarias, me siento parte de España, me siento parte de acá. Mi hijo, el menor, ha nacido acá. Mi hija prácticamente tiene más tiempo de vida aquí que allá. Me satisface de este país la seguridad con la que puedes caminar, la seguridad con la que puedes llevar a tus hijos al parque, con la que puedes llevar al colegio a tus hijos. Y eso ya en Venezuela para mí no es viable. Mira, allí. Lo más duro es dejar a tu familia atrás, la familia que dejas atrás. Y más cuando eres una persona que ha sido forzada a salir de tu país. O sea, tú no eres una persona que ha emigrado porque decidiste estudiar en otro lado, decidiste erradicarte en un país diferente, sino que te tocó salir corriendo. Esa es la parte más dura. Me acuerdo perfectamente que los ingleses ya se marchaban, pero dejan la India partida en dos. Desgraciadamente, la parte que tocó a Pakistán vivíamos nosotros, que era la provincia de Sindh. Y esa parte tocó a Pakistán y teníamos que dejar todo. Vinieron 2 coches caballos, cargaron todo y salimos al mediodía a la estación. A la hora de salir de Hyderabad, me dijeron, no puede entrar, tú eres mayor ya, 13 años, tiene que hacer servicio militar en Pakistán. Entonces vino uno de los voluntarios, habló con algún responsable, le daría algo y me cogió, me metió con mi abuela en el tren, con los puestos. No daba tiempo de ver la cola, sino meter en el tren. Malos recuerdos que tengo, cuando llegamos a la frontera, venía otro tren de la India para Pakistán. Y cuando pararon los 2 trenes, el nuestro y el otro, todos los sikhs mataron a los musulmanes que estaban en el tren. Y yo recuerdo que teníamos que mirar por la ventana cómo estaba el tren lleno de cadáveres. Pánico, miedo, rezando que saliera el tren lo más rápido posible. Era la madrugada. Lo que más me acuerdo, cómo cerramos nuestra casa para ir a quedar en casa de la abuela y toda la mañana vender como en el rastro las cosas que pertenecían a nosotros. Incluso una de las cosas que más me gusta, la música. Cada barrio tenía como la iglesia aquí, teníamos un templo nuestro en un barrio y fui a hablar con el cura y dejé el gramófono ahí. Mira, guárdemelo, que algún día que vuelva me lo devuelve. Teníamos que dejar todo y
ir a vivir en la India actual. Y eso era el drama. Se creó una ciudad para los hindúes que existe todavía, que se llama Gandhidham. Aquel país para nosotros que era todo extraño, empezando por el idioma, las comidas, cómo ir a buscarlo, cómo comer, cómo preparar, y luego Jodhpur, que es una zona muy calurosa. La primera familia que llegó aquí fue en junio de 48, primera familia hindú. Y claro, había dos señoras mayores, mi suegra, y fue después, posterior, como mi suegra y mi cuñada mayor, las que vestían de sari. Entonces, por salir a la calle era problema porque todo el mundo paraba, venía como atrás como si vieran unos payasos, ¿comprende? Y después los nombres. Esa fue la única familia, la primera, la que le tuvieron que cambiar de nombre. Por ejemplo, mi suegro se llamaba Chandiram. Le pusieron el nombre de Don Enrique. Mi suegra se llamaba Doña Gula, le llamaban Doña Isabel. ¿Comprende? Mi mujer, que se llamaba Moini, pues Mercedita. Y así nombre de todo. Me acuerdo todavía en la escuela Pía, me llamaban Negro. ¿Comprende? Y bajaba de la escuela Pía, por las chicas que salían de la pureza, me sentaba en el banco para ver. Pero ninguna miraba, porque claro, eran gente de color. Para ellos todo era nuevo, todo diferente, ¿comprende? Anécdota, ¿no? A ver, ¿quién mató a Gandhi? No le entendía, nadie sabía inglés y yo no sabía explicar español. Intercambiábamos los bocadillos. Yo llevaba bocadillos de tortilla hindú y ellos traían de queso blanco y dulce membrillo. Y dice, ¿pica? Sí, sí. Pues entonces partíamos, yo le daba un bocadillo, mitad del bocadillo de tortilla y él me daba de queso blanco y dulce membrillo, me acuerdo perfectamente. La religión católica era muy estricta y había que ir a misa. Y me obligaron a ir a misa. Pero después llegó el momento, me dijeron, ¿puede venir 10 minutos antes? O 10 minutos después, no pasa nada. Ya poco a poco te gusta el pescado guisado, ya te gusta la viejita, las papas arrugadas, te gusta el mojo, ¿comprendes? Mi padre decía, han vuelto a nacer mi familia, porque no esperaba vernos así. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Buenos días. Hola, hermana. ¿Qué trajo vino? ¿Qué trajo vino? No, vine no. ¿Me la puedo quitar ya, no? Sí. Si no, no puedo. Brindamos, salud. ¿Qué pasa, Gregorio? Se me hizo un poco tarde porque tenía que venir del pabellón, pasar por casa, Ya. dejar las cosas. ¿Qué tal el arco y el brazo? Bien, bien. ¿Te acuerdas cuando salimos de la India? Porque yo es que no tengo ni idea. Lo único que me acuerdo es en el avión que vinimos con la familia Meluani y bueno, pero yo era tan chiquitita que no me acuerdo de nada. De algo me acuerdo, porque claro, yo soy mayor que tú. Y también recuerdo que salimos de lo que era Hindustán antes, que ahora es Pakistán. Salimos pues como unos refugiados y fue la verdad que algo que no se olvida en la vida, porque es vivir una guerra y como salimos con las prisas y no teníamos maleta, alguna que otra maleta, pero llevábamos como una especie de sacos que se forman con un nudo, lo habrán visto en Asia, es normal. Y me acuerdo que también teníamos una máquina de coser que a última hora no nos la dejaban llevar al tren. Ahora no me acuerdo lo que pasó, si la cogimos o no la cogimos, pero sé que era un problema cargar con todo lo que teníamos y no sé si alguna de las cosas las tuvimos que dejar. El tren que venía en la otra dirección a la que nosotros salíamos venía lleno de cadáveres y la sangre rodando por los vagones, como decapitada la gente. O sea, eso sí me acuerdo porque es una de las cosas que jamás olvidaré, porque era muy pequeña, pero son cosas que se te quedan en la mente. ¿Se acuerdan cuando Premi y yo nos fuimos a vivir a la India por un año, que queríamos quedarnos allí? Pues uno de los días que estábamos en la terraza de la casa,
Empiezo a oír el pasodoble Islas Canarias. Yo no sabía si era añoranza, si yo lo estaba oyendo o si lo estaba soñando. Pero cuando lo oí, es que el alma se me fue, no sabía si llorar, si reír o qué. Pues resulta que como vivíamos en la zona de las embajadas, en algunas de las embajadas, sería española, yo no sé qué sería, estaban de verdad poniendo el pasodoble Islas Canarias. Aquello fue el no va más. La verdad que nunca me olvidaré de lo que sentí en ese momento. Y después, al poquito, ya me volví a las Islas Canarias. Mira, ya me llegó el colágeno. Avísame si vas a querer alguno para apartártelo. Venga, besito. Yo soy abogado. Al llegar aquí tuve que homologar el título, pero entonces estaba sobrecalificado para algunos trabajos y a lo mejor no tenía ni idea de otros. Entonces tuve que empezar de cero, empezar a formarme en otra cosa, empezar a buscar, pero la verdad he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte y bueno, hoy por hoy tengo ya 4 años de experiencia como dependiente y eso ha hecho que una cosa lleve a la otra y pues ya estoy más, me siento al menos pisando un terreno más estable. Me siento completamente identificada con cualquier persona que salga de su país obligado a tener que hacer vida en un tercer país que no conoce. Y con ello incluso me siento en ventaja porque al menos yo vine a un país donde hablan mi idioma y la comunicación fue un poquito más asertiva. Yo era reportera y presentadora de televisión. Recibí la llamada de mis compañeros diciendo: Hadilla, deberías irte a casa porque la situación es mala. Alrededor de la ciudad no estábamos cubriendo noticias, solo había gente corriendo. No me lo creía y pregunté: ¿qué pasa? La gente está consternada. ¿Cuál es la razón? Y solo me contestaron: vete a casa. No sabemos lo que pasa. Lloraba y cuando llegué a casa todas las noticias giraban en torno a los talibanes. Solo pensé: ¿qué pasará? Y entonces me di cuenta que los talibanes ya estaban en el poder y que el presidente había abandonado Afganistán. Fue la peor noticia que nos podían dar en Kabul, en Afganistán. Esa noche ningún miembro de mi familia pudo dormir. Solo llorábamos. Jamás pensamos que los talibanes podrían volver de esa manera tan fácil, tomar la casa presidencial, y entonces pensamos en los días horribles que se vivirían en Afganistán. Era inaceptable para mí. Yo soy periodista, no pude permanecer en silencio. Entonces concedí una entrevista al New York Times y les conté que los talibanes no me permitían ir a las oficinas. Y salió publicado un artículo sobre mí. Cuando comencé a relatar que los talibanes no me dejaban trabajar, comenzaron a salir noticias sobre mí en Twitter, Facebook, Google. Muchos medios estaban hablando sobre mi situación o que los talibanes no dejaban trabajar a Hadilla Amin. Khadija Amin Bewaz is a journalist. She's a news anchor. She works with the state-run television network RTA Pashto of Afghanistan. She has also now been told to sit at home. Entonces mi familia me dijo: Hadilla, tienes que dejar el país porque es peligroso para ti y para nosotros. Comencé a recibir un montón de mensajes diciendo: Hadilla, ¿por qué estás hablando sobre los talibanes? Es peligroso para ti y para tu familia. Es muy peligroso.
Estás demostrando que los talibanes nunca van a cambiar y que será igual que hace 20 años. Ellos no van a respetar a las mujeres. Y entonces es cuando me di cuenta de que realmente algo me pasaría. Pero no dejé de conceder entrevistas contando lo que estaba ocurriendo. Yo estaba en mi derecho. Si permanecía callada, no permitiría a las mujeres de nuevo hacer sus vidas. Cuando recibí una llamada de España diciendo: Khadija, si estás cerca del aeropuerto, queremos ayudarte. Los militares españoles te ayudarán. Estaba en shock. Tenía que tomar una decisión en tan solo unos minutos. Tenía que dejar a mis niños. Algo que para una madre es muy duro. Pero mi familia me dijo: tienes que irte. Por tu seguridad. Nos haremos cargo de tus hijos. De camino al aeropuerto ya los talibanes tenían ocupada la zona y estaban golpeando a toda la gente que pretendía acercarse al aeropuerto. Fue muy duro para mí. Yo tenía muchos sueños en Afganistán. Estaba acabando la carrera de periodismo, estaba en mi último año. Había encontrado una gran oportunidad laboral. En esos últimos 20 años, las mujeres habíamos conseguido muchos logros. Éramos libres como personas, pero ahora hemos retrocedido esos 20 años. No solo las mujeres, la mayoría de la gente en Afganistán ha perdido su trabajo. Ahora todo el mundo está a la espera que ellos decidan cómo será el futuro de las mujeres. Hola, I'm fine. ¿Qué tal? He aprendido esto en clase. En clase. Algunas veces cuando hablo con mi familia o veo las fotos, pienso que estoy viviendo un sueño del que me voy a despertar mañana. Mi país volverá a ser normal. Yo estaré en mi casa con mis hijos, con mi familia, y todo volverá a ser normal. No aceptamos lo que está pasando en nuestro país. Cada vez que escucho las noticias quiero volver a mi lugar, a mi país. Es tan duro lo que están haciendo los talibanes. Algunas veces desearía volver corriendo, pero cuando escuchas las noticias, sabes que nada va a cambiar. Desgraciadamente no puedo volver a mi vida. Si volviese, sé que me matarían, porque todos los días hablo con periodistas y medios diferentes. Quiero mostrarle al mundo que los talibanes jamás van a cambiar. Aquí tenéis el menú de degustación. Los talibanes saben que las mujeres de hoy no son las mismas de hace 20 años. Ahora salen a la calle a protestar contra ellos. Saben cuáles son sus derechos. Tienen la posibilidad de hablar con diferentes medios, de contar lo que está pasando al resto del mundo. Ya no quieren permanecer calladas. La primera vez que vi a Khadija fue el último día de mi vida en Afganistán. Fue durante la evacuación de los colaboradores españoles. Yo era asistente en diferentes organizaciones no gubernamentales en Afganistán y decidí trabajar de manera independiente como activista en la política para defender los derechos de la mujer en Afganistán. Solía ser colaboradora en diferentes programas de televisión nacionales e internacionales y me dedicaba a escribir artículos sobre la posición de la mujer y sus derechos en Afganistán. Hasta 2021 ha habido numerosos cambios positivos en los derechos de la mujer, en sus vidas, especialmente en todo lo relacionado con la educación, talentos, coraje. Nos hemos preparado para defender nuestros derechos.
Con el paso del tiempo peleamos para adquirir una buena posición en la comunidad internacional, ganando una alta representación en el Parlamento y en los diferentes ministerios. Incluso muchas mujeres lograron formar parte del ejército, algo increíble en Afganistán. Si vemos cómo ha sido nuestra historia y nuestra cultura, algunas eran pilotos de aviones, otras peleaban contra los talibanes, mujeres universitarias con grados y máster que han conseguido acceder a las universidades con su trabajo y no con ayuda de sus familias o de alguna organización. Mujeres que han trabajado muchísimo para alcanzar la misma cualificación que los hombres. Pero en apenas unos segundos lo perdimos todo. Ahora no hay puestos para la mujer. Incluso han decidido cerrar las escuelas para las niñas, algo terrible para nosotras. Es increíble que no dejen ir a las niñas al colegio. Hace 20 años mi vecina no tenía un hombre en su núcleo familiar para sustentar a la familia. Con 12 años se rapó el pelo y se hizo pasar por un hombre para encontrar pequeños trabajos que le permitieran ganar algo de dinero. Pero los talibanes la descubrieron y le pegaron palizas, incluso entraron en su casa y le obligaron a casarse con un hombre. Yo tengo una familia grande, desgraciadamente mis sobrinos ya no están en casa. Cada noche cambian de casa, duermen en casa de amigos. Incluso uno de ellos me ha contado que durante varias noches ha dormido junto a las montañas por el miedo tan grande que tiene a los talibanes. Y teníamos muchos sueños pendientes para el país, para nosotras, pero todo se ha terminado. Ahora vamos a ver a la abogada para saber qué tenemos que hacer y con quién hablar. Existe cierta desconfianza respecto a la figura del Estado, que choca con la imagen que tienen ellos de Estado, de lo que viven, ¿no? De lo que supone el Estado en sus países, con lo cual hay muchísimo recelo respecto a la figura de la policía normal, respecto a nosotros, abogados y abogadas, que somos su voz a nivel jurídico, ¿no? Velamos porque se garanticen sus derechos fundamentales. Desde, podríamos decir, 2017 en adelante, las personas, sobre todo centrándonos en perfiles de protección internacional, solicitantes de asilo, ha habido un aumento mayoritario de población latinoamericana, en concreto Venezuela. Ya el ACNUR venía advirtiendo en sus últimos informes de 2018 y el anual del 2019 un endurecimiento de la situación que ya venía dándose, pues una situación política que totalmente vulnera derechos básicos, derechos fundamentales. Mi sueño es poder terminar la convalidación del título de abogado, luego hacer el máster y específicamente me gustaría dedicarme a la parte migratoria. Dentro de mis expectativas de vida siempre estuvo esa, llegar a un sitio donde mis hijos no fueran perseguidos por pensar diferente, donde puedan desarrollar su independencia, donde mi hija se pueda empoderar y no tenga que tener miedo a alzar su voz y que por ello vaya a ser perseguida.